Bueno, continuamos después del cierre del video anterior. Para que quede entendible, el video anterior lo denominé videoconferencia 2. Esta la voy a denominar videoconferencia 3 para que ustedes puedan irlos viendo y escuchando, obviamente, en esa secuencia, ¿verdad? El inicial, pues sería el primero, el que ya realizamos el sábado en la parte final, ¿ok? Listo, entonces voy a continuar donde quedamos en la parte 2, ¿correcto? Estábamos mirando este tema de las deducciones que se hacen a los ingresos del trabajador y los costos adicionales que asume el empleador, ¿ok? Ya expliqué por qué hay se entiende que de ahí que se derivan costos adicionales para el empleador. Ya todo esto no sirve para después vamos a mirar cómo usted puede determinar en sus empresas el costo laboral para la empresa, ¿ya? ¿Ok? Listo. Y eso es una información, ya les decía, supremamente importante. Y usted tiene que tener claramente una metodología que se la voy a compartir de cómo establecer ese costo. Bueno, entonces, decíamos que el primer motivo, la primera clasificación que hay que hacer de deducciones a los ingresos del trabajador se debe al sistema, a los aportes obligatorios que hay que hacer al sistema de seguridad social integral. ¿Ok? Listo. Repito, y recuerden que son tres subsistemas, digámoslo así, que se pueden estudiar y analizar como un sistema cada uno de ellos, ¿verdad? El sistema de pensión, salud y riesgos laborales, ¿verdad? Anteriormente llamado riesgos profesionales, ¿ok? Con respecto a pensiones, y ya de esto habíamos hablado cuando estuvimos conversando sobre eh, el primer caso del taller donde había que hacerle la determinación del ingreso neto del trabajador, recuerda, y tuvimos que entonces coger el ingreso bruto y hacerle las deducciones. Cuando enfocamos ese aspecto, me hice referencia a estas deducciones de los aportes obligatorios que hay que hacerle a todo trabajador en Colombia por el sistema de pensión y de salud, ¿verdad? Entonces yo creo que queda claro, simplemente recordemos, el aporte obligatorio está establecido en este momento por ley en el 16% de lo que la ley ha llamado el IBC, ¿ya? De cada trabajador, ¿ya? Y esto hay que hacerlo todos los meses. Decíamos también que este aporte, la ley lo establece así, es compartido por empleador y trabajador, que el empleador hoy le corresponde por ley, tiene que ponerle el 75% del total del aporte obligatorio y el trabajador el resto, que es el 25%, o lo que es equivalente a la empresa las 3/4 partes y el trabajador la cuarta parte. Hoy, como el aporte obligatorio total que va al sistema es el 16%, la empresa obviamente sacando el 75% del 16 nos da el 12 que es hoy la empresa y el 25% del 16 es el 4, ¿verdad? Ok, la suma obviamente tiene que dar el 16, el 12 la empresa y el 4 el trabajador. Recuerden que les decía, si se modifica la ley o el sistema de pensiones, como de hecho parece que va a suceder en la próxima legislatura del Congreso, y ya va a ser el 17 o el 18, ya ustedes no pueden, como lo hacen la mayoría de los trabajadores, que lo único que sabe es que a ellos le quitan el 4 y que la empresa pone el resto, en este caso el 12. Si cambia la torta, que hoy es el 16, cambia evidentemente, inmediatamente, lo que le corresponde a la empresa y al trabajador. Por eso lo importante que usted sepa que a la empresa le corresponde, mientras la ley no lo cambie, el 75% del total y el trabajador solamente el 25%, ¿verdad? Ok, listo. Ahora, los otro aspecto que ya habíamos hablado y lo recuerdo en este momento, por favor, para afianzar y despejar cualquier duda que ustedes tengan, es que es lo que se conoce como ingreso base de cotización o el IBC, ¿verdad? De cada trabajador en la empresa, ¿ya? Como hay dos sistemas de remuneración, lo vimos en los inicios de toda esta charla, que son el sistema tradicional de remuneración esquematizado, simplificado aquí con las letras STR, sistema tradicional de remuneración, y el otro sistema que hay en el sector privado, recuerden, no en el público, que es el sistema de salario integral. Pues el IBC está establecido para los dos sistemas, regímenes, ¿verdad? O dos sistemas, ¿verdad? Para el caso del sistema tradicional de remuneración, que repito, recuerden, es donde está
más del 95% posiblemente o 90% como mínimo de los trabajadores de todas las empresas, ¿ya? Es igual a, ¿ya? a la sumatoria, ven el símbolo ahí de sumatoria, de dos componentes, que es salario ordinario más todos los salarios extraordinarios. Ahora recuerden una vez más que los salarios extraordinarios se conforman a su vez por tres elementos o componentes, que es el recargo nocturno y las horas extras, que pueden ser diurnas y nocturnas, pero en días hábiles, y todo lo que se le paga o reconoce al trabajador por el laborar en domingo y feriado, ¿verdad? Entonces queda claro que solo se incluye esos dos componentes. Por lo tanto, ni el auxilio de transporte ni las prestaciones sociales se pueden incluir. Ya les decía cuando veíamos vacaciones que las vacaciones sí se incluyen en el respectivo mes cuando usted se lo, se lo otorga a un trabajador, cuando va a disfrutar, ¿verdad? Ese valor que se le paga a vacaciones, en ese respectivo mes que se hace el desembolso, el pago, hay que incluir el valor de las vacaciones para el cálculo del IBC de ese trabajador. Pero cuando sale a disfrutar, ya les dije que cuando hay indemnización, cuando se termina la relación laboral, no hay que hacerle deducción por pensión ni por salud, ¿ok? Listo, queda claro hasta ahí, ¿verdad? Ahora, el que gana salario integral, ¿ya? Que son los altos ejecutivos, directivos, los CEO de la empresa, ¿verdad? Ya, acuérdense que el salario integral es una sola cifra, repito, ¿ya? Pero esa sola cifra está internamente dividida en dos partes, lo que se considera salario y lo que no se considera salario, que la ley ha querido llamarlo factor prestacional, ya lo habíamos visto en su momento. Por lo tanto, para ser justo y equivalente, si en el sistema tradicional se considera en el IBC solo lo que es salario, la ley quiso que fuera equitativo para los del sistema salario integral. Por eso ustedes ven que el IBC, para los que ganan salario integral o son remunerados con salario integral, su IBC solamente es igual al 70% del salario integral. ¿Y por qué el 70 y no el 60 o el 80? Porque ya la ley estableció que, y reconoce que del total del salario integral, la parte que se identifica, que se reconoce como salario ordinario o salario, es el 70% de ese total del salario integral. ¿Está claro? Está ahí, no debe haber ningún inconveniente para que lo explique. Ok. Entonces, ya lo hicimos en el caso del primer ejercicio, les di la orientación, creo que todos lo entendieron, ¿ya? ¿Qué más deben tener en cuenta? Para el caso del, del segundo caso van a tener que hacer, ya voy a referirme ahorita a los 4 casos del taller, otra vez. En el segundo caso tienen que hacer en la parte de la liquidación final una deducción por pensión y salud, ¿ya? ¿Ya? Pero sobre lo que le pagas de salario al final de la liquidación del contrato al trabajador, ¿ya? Y para el tercer caso del taller, que es el caso de una persona que gana salario mínimo en Colombia hoy, también obviamente hay que hacerle deducciones de pensión y de salud, y está en el sistema tradicional, obviamente. El cuarto caso del taller, de una vez me adelanto, ¿ya? Es un caso de salario integral, porque quise que los 4 puntos o casos ustedes hicieran un recorrido de todas las situaciones posibles que se dan en una empresa, ¿verdad? Para el cuarto caso, que es repito, de un ejecutivo que gana salario integral, cuando le vayan a calcular las deducciones que tienen que hacer por obligación, son aportes obligatorios. Al que gana salario integral también tiene que hacer aporte obligatorio y la empresa tiene que poner por él, ¿verdad? ¿Ok? Ya saben que el IBC entonces es el 70% del total de su salario integral, ¿verdad? Eso es lo que pone el trabajador, ¿verdad? Y la empresa también pone lo que pone sobre ese IBC. Por lo tanto, el IBC se determina una sola vez para cada trabajador cada mes y sobre ese IBC se liquida lo que tiene que poner el trabajador y lo que tiene que poner la empresa, ¿verdad? Que en el caso de pensiones ya vimos, la empresa pone el 12 y el trabajador el 4% de ese IBC, de su IBC de cada trabajador. Listo. Ahora viene algo interesante. Resulta que aquí se pone en una viñeta posterior, ¿ya? Dice aportes voluntarios. Ok, explico por favor. Hasta ahora les he hablado de los aportes obligatorios al sistema de pensiones. Resulta que la ley, recuerden que hay dos regímenes para que a uno lo pensione en este país. La ley quiso diferenciar que existiera el régimen o el régimen de los fondos privados de pensiones y el régimen del
del fondo del sistema público, por así decir. El sistema público era manejado por lo que era el Instituto de Seguros Sociales, o conocido como Seguro Social, pero ese Seguro Social, la ley, a raíz de una liquidación que hizo el Seguro Social de esa entidad, pues creó una entidad que la reemplazara, que se llama Colpensiones hoy. Entonces, hoy el sistema de público de pensiones lo maneja la entidad llamada Colpensiones. Y los fondos privados de pensiones, obviamente, son los que ya conocemos. Ya habíamos hecho referencia cuando hablamos de quienes administran las cesantías, los fondos privados, cuando hacíamos referencia a los fondos privados, decíamos que los más representativos hoy son tres, ¿verdad? Porvenir, Protección y Colfondos. Hay un cuarto, pero no es muy significativo, digamos así, ¿verdad? Que ya, ok, los más visibles son estos tres. Privados, estoy hablando de fondos privados. Hago énfasis, por favor. El Fondo Nacional de Ahorro, ya, maneja solamente la cesantía. El Fondo Nacional de Ahorro no administra pensiones. Eso es importante que lo sepan. ¿Ah? Vale la pena que no se confundan en eso. Cuando uno hace referencia al Fondo Nacional de Ahorro, exclusivamente estamos hablando de cesantías que son administradas por los fondos, por ese fondo. En cambio, los fondos privados que manejan cesantías también manejan las pensiones, ¿correcto? Eso es interesante que sepan esa distinción, ¿ok? Listo, entonces, ¿qué pasa con esto de los aportes voluntarios? La ley permitió, en esa ley 100 y todas sus reformas que ha habido aquí en adelante, han mantenido el enfoque de que un trabajador que se encuentre afiliado a los fondos, al sistema de los fondos privados, cualquiera sea de los tres que hay, o si hubieran más ya, pero fondos privados, la ley permite que los trabajadores no solo hagan el aporte que es obligatorio, sino también que puedan hacer aportes voluntarios, ¿correcto? Entendamos aporte voluntario, el valor que el trabajador puede hacer cuando quiera, o sea, en el momento que quiera y en la cuantía que quiera, ¿correcto? Por eso se habla de que es voluntario. Ok, muy bien. Si ustedes me preguntan cuál es el motivo, cuál es el interés, por qué, cuál es el propósito que las personas podrían tener para hacer en los fondos privados, además de su aporte obligatorio, hacer adicionalmente aporte voluntario. La razón está en que entre más plata ponga la persona en los fondos privados, más capital va a tener al final de su vida laboral cuando se vaya a pensionar para tener posiblemente un mayor valor de su pensión, que se llama la mesada pensional. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Lastimosamente no hay mucho tiempo para dedicarle al tema de la diferencia entre los fondos privados, cómo se adquiere la pensión en los fondos privados y en el fondo público de pensión, que es el que maneja Colpensiones, ¿correcto? Pienso que en algún otro momentico que tengamos, con el mayor gusto, podría hacer referencia a esas distinciones y cuál es la diferencia entre pensionarse en el uno o en el otro, ¿correcto? Pero en este momento lo importante sería que tuvieran claro que en el sistema de los fondos privados, si tú estuvieras, los que están afiliados a ustedes en los fondos privados, usted puede hacer aportes voluntarios, pero el que está afiliado al sistema de Colpensiones hoy en día no puede hacer aportes voluntarios, sino solamente los obligatorios, para que vean ustedes la diferencia entre los dos regímenes. ¿Ok? Listo. Entonces, eso solo lo pone el trabajador, ¿ya? Por eso dice ahí que el trabajador pone el monto que desee y el momento que desee. Por lo tanto, la empresa no interviene poniendo o colocando algún dinero en los aportes voluntarios. Es exclusivamente el trabajador. La empresa aquí es simplemente un papel de intermediario para depositar ese aporte voluntario al trabajador, porque se le hace el trabajador solicita que le descuenten o le deduzcan, le hagan una deducción de su ingreso de 500,000 pesos, pónganlo ustedes mensuales, y que lo gira al fondo de pensión, el donde él está afiliado, que tú obviamente tienes ese registro y sabes dónde está afiliado el trabajador. Ok, eso es todo lo que hay que saber sobre eso. Ahora, ¿qué más deben saber sobre el sistema de pensiones en Colombia? Que hay un sistema o hay un fondo de solidaridad pensional, como aparece ahí en el numeral 4.2, ¿correcto? ¿Qué es eso? Para que me lo entiendan mucho más fácil, sería el equivalente en pensiones a lo que en el sistema de salud todos conocemos como el sistema subsidiado de salud, ¿correcto? ¿Qué se quiso con esto? La ley quiso, el Estado colombiano, el gobierno quiso que hubiera la posibilidad, de así como existe el sistema subsidiado de salud dirigido a brindarle
los servicios de salud a la población más desprotegida, más vulnerable, digámoslo así. Este fondo de solidaridad pensional fue creado con la finalidad de que existiera una bolsa, ¿verdad? Por eso lo llaman un fondo, una bolsa económica de dinero, ¿ya? Del cual el gobierno pudiera destinar parte de eso para repartirlo a personas que llegan al final de su vida laboral, ¿ya? Lo que llamamos la tercera edad, y que en ese momento no tengan, no se pudieron pensionar por el método contributivo, que es cuando uno hace los aportes del sistema contributivo. Entonces la ley podría darles algo de un auxilio, por así decir, de subsistencia, ¿verdad? A esas personas, ¿ya? Hoy en día, para comentarles un poquito, quiénes se benefician de esos dineros que son recogidos a través de ese fondo de solidaridad, deportistas como el señor Pambelé y otros deportistas en Colombia, artistas, personas destacadas en la literatura, las artes, la cultura, ¿ya? El folclore, eso, ¿verdad? Y que obviamente han llegado al final de su vida con dos condiciones, que no adquirieron la pensión por el sistema contributivo y tampoco tienen, al final de ese momento de su vida, tienen medios de subsistencia propios, digámoslo así, para seguir viviendo. Entonces el gobierno, digamos, entra a darles ese apoyo. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Aquí la pregunta es, ¿quién pone ese dinero de ese fondo de solidaridad pensional? La ley aquí es muy clara. Ese dinero lo ponemos los trabajadores en Colombia. ¿Está claro? Tanto el sector privado como el sector público. Lo mismo, los aportes obligatorios a pensión es válido y totalmente igual para el sector privado como el sector público. ¿Oyeron? Ok. ¿Quién pone entonces ese dinero del sistema al fondo de solidaridad? Los trabajadores. La empresa, ¿qué es lo que hace? Le descuenta a quienes tienen que descontarle, ya voy a mirar eso, ya, y lo gira al fondo de pensiones, perdón, al fondo de pensiones no, al fondo que el gobierno, le indica que ahí debe girar esa plata, ¿verdad? ¿Ok? ¿Listo? O sea, el gobierno recoge esa plata por intermedio de las empresas, ¿correcto? Ok. Ahora, ¿quiénes ponen ese dinero? ¿Qué trabajadores? No todos, afortunadamente, ¿ok? Lo ponen aquellas personas que según la ley lo estableció, que tengan un nivel de ingresos, que puedan hacer ese esfuerzo de hacer ese aporte, ¿ya? Y es obligatorio, obviamente, ¿correcto? Entonces, permítanme salir de aquí para mostrarles una tabla donde pueden ver cómo se hace ese aporte obligatorio. Entonces, ustedes, por favor, lo voy a remitir para que se ubiquen. Este archivo que estoy compartiendo es un archivo que les hice en el primer envío, cuando les envié 11 archivos, y este archivo, lo que les estoy mostrando en este momento, ¿ya? Es un archivo en Excel que tiene el nombre arriba de tablas, tiene tres tablitas este archivo. El factor prestacional o el costo laboral de las empresas, que lo vamos a ver más adelante, la tabla de cómo se aplican los aportes obligatorios al sistema de riesgos laborales, que también está en la tabla de las fórmulas allá, ¿ok? Está la fórmula. Y este que sí es el que quiero referirme en este momento, porque estamos haciendo esa referenciación de los aportes obligatorios que deben hacer trabajadores al Fondo de Solidaridad Pensional, que está identificado como FSP. Esta es la tabla que usted tendría que tener dentro de un software, ¿ya? Para el año 2020, ¿correcto? Fíjense que hacer un software de nómina implica incorporarle mucha información, bastante información, ¿verdad? Toda esta información es de ley, ¿correcto? Pues miren, esta tabla está hecha para valores del 2020, está actualizada, ¿ok? ¿Cómo deben interpretarla? ¿Qué dice la ley? En la primera columna ven ustedes los valores del salario mínimo hoy en Colombia, ¿verdad? Todos el mismo valor, obviamente. En la segunda columna de izquierda a derecha, ven ustedes ahí, dice número de salarios mínimos mensuales legales vigentes. En la tercera columna está establecido el IBC ya en valores de pesos por mes, para que tengan la información a pesos de hoy. Y en la cuarta aparece el porcentaje del aporte obligatorio que deben hacer los trabajadores a ese fondo de solidaridad, ¿correcto? Entonces, si interpretan la tabla, si leemos qué dice esa tabla, podría usted inferir lo que dice la ley. Todo trabajador que tenga un IBC, fíjense que ya sabe lo que es el IBC, ¿ya?
en los dos sistemas, tanto en el sistema tradicional como en el sistema de salario integral. Todo trabajador que tenga un IBC inferior a 4 salarios mínimos no tiene que poner nada. Por eso ven ustedes ahí que esa primera línea, ahí dice 4 salarios mínimos del salario mínimo y en el IBC aparece el valor equivalente hoy a 4 salarios mínimos que son 3.511.212. Si usted tiene hoy trabajadores que tengan un IBC mensual entre horas extras, recargo, domingo y el salario ordinario, y es inferior a este valor que ven ahí, que es 4 salarios mínimos, no tiene que poner ningún peso a este fondo de solidaridad. Por eso muchos trabajadores que tienen este ingreso inferior a 3,5 millones, hoy no se enteran ni que existe ese fondo. Usted sí tiene que saber eso. ¿Por qué? Porque los trabajadores de sus empresas, y si usted gana hoy más de 4 salarios mínimos, ¿verdad? Tiene su IBC, ¿verdad? ¿Ya? Equivalente a 4 salarios mínimos mensual, ya tiene que poner y hacer esa contribución que se llama el aporte obligatorio al Fondo de Solidaridad. Eso no es para la pensión suya. Recuerden, esta es es una contribución que estás haciendo, por eso se llama solidaridad. Tú estás contribuyendo, estás siendo solidario para que el gobierno pueda destinar ese dinero a otros colombianos que posiblemente, y lo más seguro es que sí lo necesiten para vivir, ¿verdad? Ok, listo. Pero como no hay plata para tanta gente, el gobierno ha sido selectivo de considerar en estos momentos ya a las personas que hayan hecho algo por el país en cualquiera de los ámbitos o sectores del deporte, la música, el folclore, las artes, la literatura o la cultura colombiana, ¿correcto? Que se haya destacado en algo, ¿correcto? Entonces, si usted ganara 4 salarios mínimos, ya tiene que poner el 1. Y el 1 lo pone ¿quién? Todo trabajador, ¿ya? Que tenga un IBC mensual entre 4 salarios mínimos y menos de 16 salarios mínimos. Si ustedes ven ahí la segunda filita, ahí está el número 16 en la columna de salario mínimo, da 14 millones de pesos, ¿verdad? Todo el que gane hoy entre 4 y menos de 16 salarios mínimos tiene que seguir poniendo el 1, porque quienes ponen el 1.2 que ven ustedes en la segunda línea, en la última columna donde está el porcentaje que hay que poner, los que ya tengan un IBC mensual equivalente a 16 salarios mínimos, que es hoy el valor equivalente a 14,044,848 pesos exactos, digámoslo así. Ya esas personas tienen que poner de ahí en adelante el 1.2% de ¿qué? De su IBC. IBC del sistema tradicional o el que tenga salario integral, de su IBC, no del salario, de su IBC. Y ahí, por favor, yo creo que me entienden de ahí en adelante que la ley quiso clasificar que el 1.20 lo pone el que tiene entre 16 salarios y 17, que es la categoría que sigue, digámoslo así. Y así ustedes ven, por favor, vámonos hacia el final, que va subiendo de número de salarios mínimos y va subiendo el aporte obligatorio del 1, que sería lo mínimo que ponen los que tienen más 4 o más salarios, ¿ya? De IBC hasta menos de 16, y los que más ponen son los que tienen un IBC mensual de 20 salarios mínimos, que da 17 millones, lo que ven ustedes ahí, 500 y pico mil pesos, ya tienen que poner de ahí en adelante el 2. O sea, en otras palabras, el aporte obligatorio al Fondo de Solidaridad varía entre 1 y 2 con esta escala. Entonces, un buen software tiene que tener esto para que calcule esto y no estar haciendo uno esto a mano. Ahora, ustedes, para que lo anoten de una vez, en el primer caso, a la persona no hay que hacerle deducción por esto porque tiene su IBC es menos de 4 salarios. En el segundo tampoco tiene que hacer aporte, ¿verdad? Porque la persona gana 1.8 y después 2.4 son inferiores a 3.5, como ven, ¿está claro? En el tercero tampoco, porque es un caso de salario mínimo. En el cuarto caso, que es la persona del ejecutivo que se pone de salario integral, ahí sí van a tener que hacer uso y análisis de esta tabla para determinar qué porcentaje, cuál es la contribución que tiene que hacer ese señor que gana salario integral, ese ejecutivo, y tiene que dirigirse ese dinero al Fondo de Solidaridad Pensional, ¿correcto? Creo que ya me entendieron. ¿Listo? Cualquier duda, me la hacen saber, por favor. Entonces, voy a retomar, por favor. Voy a retomar el archivo de la fórmula, por favor, para regresar acá. Entonces, ya saben cómo se aplica los aportes obligatorios al Fondo de Solidaridad Pensional, ¿verdad? ¿Ok? ¿Listo?
Por eso dice aquí ver aporte al FSP, que es Fondo Solidario Pensional, ver tabla. Y si quieren tomen nota, la tabla está en el archivo, ya, que está en Excel, que está dentro de los 6 archivos que llevan, donde está la fórmula y todo. Hay 6 archivos, uno de esos es este que les acabo de compartir. ¿Ok? Listo. Vámonos al sistema de riesgos laborales. El sistema de riesgos laborales, que es el segundo, perdón, el sistema de salud, apenas estamos hablando del fondo de pensiones, ¿verdad? Que tiene esos 3 componentes, digámoslo así, ¿verdad? Los aportes obligatorios, hay que hacer los 2 sistemas, cómo se determina el IBC, ya. Ahora viene el sistema de salud y ya vimos los aportes voluntarios también, que se puede hacer al sistema de pensiones y los aportes que hay que hacer obligatorios al Fondo de Solidaridad Pensional para aquellos trabajadores que estén obligados, y ya dijimos quiénes están obligados y quiénes no, ¿correcto? Listo. Quienes están exonerados, digamos. Ok. Ahora vamos al sistema de salud, que es muy rápido también, si me entendieron el pensión. Y ya lo habíamos visto también cuando nos referíamos a ello para el primer caso del problema. El sistema de salud es un sistema, ya todos lo saben, para que el trabajador, ¿verdad? Tenga derecho, él y su grupo familiar o beneficiario, como se llame, ¿verdad? A unos servicios básicos de salud que la ley, a través de las EPS, que son las que administran el sistema, lo ha denominado el POS, ¿verdad? El Plan Obligatorio de Salud, que es el que tiene derecho el trabajador que se afilia a esas EPS. Recuerden que en el caso de pensiones, no, ya lo había referido, pero hago énfasis en que no omitan cosas importantes que deben saber. ¿Quién elige el fondo de pensiones? El trabajador, ¿verdad? ¿Quién elige la entidad que administra el sistema de salud, que son conocidas como EPS? El trabajador. ¿Por qué la ley le ha dado el derecho al trabajador de escoger tanto el fondo de pensiones como la EPS que administre el sistema de salud para él y sus beneficiarios? Porque la ley parte de la base de que si el trabajador pone un solo peso, no importa que la empresa ponga más, pero si el trabajador pone algo, hace una contribución económica, la ley le da el derecho al trabajador a elegir la entidad de pensiones y de salud. ¿Ok? Listo. Entonces, el sistema de salud, para que el trabajador tenga derecho, esto se llama el sistema contributivo, porque en salud también hay el sistema subsidiado, como ya hice referencia, pero eso lo manejan solo los alcaldes, no las empresas, ¿correcto? Y los alcaldes lo manejan en las entidades públicas o donde se suministra, se le brinda el servicio de salud a los desprotegidos, a la gente más vulnerable, digámoslo así. Ok, eso está ya, ok, pero eso no lo tenemos que saber manejar en la empresa. ¿Listo? El sistema de salud entonces implica que el aporte obligatorio que todos los meses de cada trabajador hay que hacer ese aporte a las EPS, que son las que administran el sistema de salud, a EPS a la que se encuentra afiliado cada trabajador. ¿Ya? Hay un aporte obligatorio para tener derecho al famoso POS. Ese aporte obligatorio hoy por ley está establecido en valor equivalente al 12.5% del IBC, como lo dice ahí, aporte obligatorio AO, igual al 12.5% del IBC de cada trabajador. Y recuerden que esto es mensual, ¿ya? Compartido a su vez, dice la ley, como en pensiones, que es compartido ese esfuerzo de poner ese dinero todos los meses al sistema de salud, es compartido por el empleador y trabajador. Así lo establece la ley. Esto no es caprichoso, es la ley. De tal manera que hoy la ley tiene establecido que la empresa, el empleador, tiene que poner el 8.5% del total del IBC, ¿ya? Que en este caso del 12.5, ¿ya? Pues la empresa pone ya 8.5 y el trabajador pone el resto para que se complete 12.5. Si ya la empresa tiene asignado el 8.5, el trabajador le toca la diferencia, que es el 4%, pero eso es hoy. Pero si la ley, otra vez, sube el aporte obligatorio de salud al 13 o el 14%, habría que ver la ley cómo distribuye esa contribución que tendría que poner la empresa y que tendría que poner el trabajador o todos los trabajadores en Colombia, ¿correcto? Tanto en el sector público como en el privado, sea que gane salario en el sistema tradicional o sea que esté siendo remunerado en el sistema de salario integral, ¿ok? Ok, listo. Creo que eso queda claro ya de salud, ¿verdad? Listo. Cualquier cosa me preguntan, por favor, si quieren saber algún detalle adicional. Ahora miremos el sistema de riesgos laborales, que es el tercer subsistema del sistema de seguridad social integral, como les decía, ¿verdad? Ok. Bueno, el sistema de riesgos laborales, para aquellos de ustedes que no tengan mucha precisión o alcance de a qué se refiere, el sistema de riesgo laboral está dirigido a la protección que por ley hay que brindarle al trabajador, ¿ya?
frente a los posibles, eventuales, probables riesgos de que le ocurra en la vida laboral de una persona al servicio de una empresa, de que le pueda ocurrir accidentes de trabajo o enfermedades laborales anteriormente denominadas enfermedades profesionales. ¿Está claro? Entonces es un sistema que ampara, protege a los trabajadores, ¿correcto? Listo. Ese sistema es administrado en Colombia por unas entidades que se conocen, se denominan hoy administradoras de riesgos laborales, simplificada con la letra ARL. Anteriormente era ARP cuando eran riesgos profesionales, ¿correcto? ¿Quién pone ese aporte? Importante lo que dice ahí, aporte obligatorio, dice, lo asume totalmente el empleador. Estoy hablando del numeral 44 porque no se me pierda. El 100% lo asume el empleador, ¿verdad? ¿Ok? Así, por eso ven ustedes ahí, dice, el empleador pone el 100%, dice, de acuerdo con los porcentajes establecidos en la tabla. Y el trabajador el 0%. Por lo tanto, el trabajador no pone nada. El trabajador tiene que beneficiarse o ampararse, protegerse. Tiene que estar protegido. ¿Ok? Una garantía por ley. ¿Está claro? La tabla a que se refiere para el empleador de qué porcentaje tiene que poner sobre qué, siempre sobre el IBC, por favor. Insisto que el IBC se calcula una sola vez cada mes para cada trabajador y sobre ese IBC se hace los aportes tanto de empresa como trabajador, de pensión, tanto de empresa como trabajador de salud y lo que tiene que poner la empresa, porque aquí no pone nada al trabajador en el sistema de riesgos laborales. Listo. Para que entiendan esta tabla la tienen aquí, también la tienen en el archivo que les mostré ahorita, donde está en Excel, en colores, el Fondo de Solidaridad Pensional, ¿ya? Allá también la tienen, ¿correcto? ¿Verdad? Es la segunda que está, hay 3 tablas allá, la segunda tienen esta misma, ¿ok? La explico ya que está aquí para no tener que salirnos y buscar la otra tabla porque es esta misma. A ver, repito brevemente, por favor, porque ya esto había hecho referencia a ello. ¿Listo? La ley en Colombia, hay un decreto inclusive, ¿ya? Y aquí en el grupo hay personas que han hecho, son especialistas en este campo de la seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Apóyense en ella. La ley ha establecido que en Colombia todas las actividades económicas que se pueden realizar por las empresas en Colombia, la ley estableció 5 categorías y toda empresa tiene que saber en qué categoría está porque en esa ley está preciso identificado qué tipo de actividades corresponden, ¿verdad? Ok. Como ustedes ven, las 5 categorías están ahí identificadas de la 1 a la 5 en números romanos y se la ha identificado para uno poder saber a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la 1, de la 3 o de la 5, que la categoría 1 está identificada como aquella categoría de las actividades económicas donde los riesgos de que le ocurran accidentes de trabajo o enfermedad laboral a los trabajadores es de riesgos mínimos, no podemos decir que inexistentes. Los riesgos existen en la actividad normal de una persona, hasta aún en la casa de nosotros sabemos que los riesgos están presentes en la calle caminando, asumimos riesgos que nos ocurran cualquier tipo de perjuicio en nuestra salud, digámoslo así. La categoría 2 llamada de riesgo bajo, la categoría 3 de riesgo medio, la cuarta riesgo alto y la quinta es donde está identificada las actividades económicas que la ley ha considerado de máximo riesgo en este país. ¿Ok? Como ustedes ven entonces, listo, ¿qué es lo que tiene que hacer una empresa? Saber, de acuerdo con esa legislación, cuál de las categorías se aplica por la actividad económica principal, digámoslo así, ¿verdad? Por lo tanto, las empresas mineras, todas, sin excepción, saben que leyendo el decreto están clasificadas la explotación minera en la categoría 5, la de máximo riesgo. ¿Ok? Y a otras que trabajen con combustibles, en niveles de peligrosidad, ya también están en las 5, ¿verdad? Y así, pero ya ustedes me imagino en esta maestría deben ver algún módulo donde hagan referencia a lo que es el sistema de seguridad social, que para mí es supremamente importante que lo sepan. Ok, pero a ver, desde el punto de vista de la compensación, que es lo que me interesa, como usted tiene que aplicar esto en el manejo normal, habitual, a diario, en la nómina, tiene que saber esto. Entonces están las 5 categorías y hay 3 valores, 3 columnas donde dice arriba porcentaje sobre el valor de la nómina mensual, que son los IBC. La nómina de una empresa prácticamente, dentro de la nómina están los IBC, ¿verdad? Porque es salario ordinario más extraordinario, ¿verdad? Ok, listo. Pero es sobre el IBC, por favor. Ahí dice el valor de la nómina, en el entendido que la nómina mensual de una empresa está conformada, por lo básico es por el salario ordinario, sea fijo, variable o mixto, y los salarios extraordinarios, ¿verdad? ¿Ok? ¿Listo?
Recuerden que el IBC no se mete al auxilio de transporte, entonces es sobre el IBC. Ahí dice nómina mensual, pero valdría la pena que seamos más precisos y digamos que es sobre el IBC de cada trabajador, obviamente. Entonces, como ve tres valores, el valor del centro dice valor BR valor inicial, el de la izquierda valor mínimo y el de la derecha valor máximo. Para que tengan claro, por favor, si quieren tomar nota, las empresas cotizan los valores que están en la columna intermedia, aquí dice valor inicial. Y los de los extremos tienen que ver con que si usted sobrepasa lo que se llama los KPI, los indicadores de gestión, los niveles de aceptabilidad o de promedio de la industria, del sector en el que usted está, la ARL te puede penalizar pasándote a que tengas que cobrar los valores que están en la columna a la derecha que dice valor máximo, que ustedes ven son mayores que los del medio. Pero tú también pudieras exigirle o solicitarle a la ARL que si estás haciendo una buena gestión de la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y tus indicadores así lo demuestran, comparados con la industria, el sector en que tú te desenvuelves, tú puedes solicitarle a la ARL que te permita reducir, como ven, el aporte, porque el aporte significa dinero que sale de tu empresa hacia esa ARL, a los valores que están en la columna de la izquierda que dice valor mínimo, ¿correcto? Entonces eso es parte de lo que usted tiene que saber administrar y saber la penalización a que puede verse expuesta cuando sus indicadores sobrepasan los promedios normales de la industria o el sector, ¿correcto? Entonces, lo importante aquí saber es en qué categoría estoy yo cotizando, me toca, ¿verdad? Y cuál es aquí tiene el porcentaje que se aplica sobre el IBC de cada trabajador. Ahora, importante que sepan esto, por favor. Las empresas, ¿verdad? Yo le pongo el caso de Colechera, donde yo tuve mi última experiencia laboral, ¿ya? En Colechera yo logré demostrarle a la ARL, y eso es parte de lo que usted tiene que hacer como buen de gerente o director de la ARL, de que si bien la empresa, su actividad económica en este caso es de producción de productos lácteos y derivados de la leche y tal, y hay unos procesos industriales, ¿ya? Si bien el proceso industrial puede corresponder, póngalo usted, a categoría 3, ¿ya? O 4, lo que fuera, por favor, en cada empresa, tú no puedes demostrarle que el grupo de personas, ¿ya? No todos están en la actividad industrial. Hay unos que están en actividades netamente administrativas de oficina y que no están, obviamente, interviniendo en los procesos de producción de la planta, la zona industrial, por así decirlo. Y si eso está bien delimitado en las empresas y hay hasta políticas de que las personas de la parte administrativa no pueden entrar a la parte industrial, sino, ¿verdad? Que tengas tú eso claro y la ARL lo entienda y lo acepte, tú puedes solicitar que tu nómina de 800 personas puedas tener 100 en la nómina administrativa y la nómina administrativa tú le demuestras que estás en las condiciones de riesgo mínimo. Fíjense ustedes, ya, por ejemplo, si tu empresa está, la actividad principal está en categoría 4, te tocaría pagar 4.35% sobre el IBC de cada trabajador, pero si tú demuestras que parte de tu planta de personal está en actividades administrativas y alejado de la parte industrial y que no van a ponerse en la parte industrial, tú pudieras decir, si son 100 personas, esas 100 personas pueden cotizar obviamente, y pagar tú por ellos de protección a la ARL el 0522, que es la categoría 1. O sea, usted puede hacer una labor aquí de una extraordinaria gestión, ¿ya? Para ahorrarle cifras importantes económicas a la empresa, ¿verdad? Ok, pero eso es una labor que usted tiene que hacer con su equipo de trabajo y la gente que de parte suya le manejen todo esto del sistema de seguridad, de riesgos laborales, ¿correcto? Usted debe tener gente experta y seguramente con licencia, que tienen todas las competencias para asesorarlo a usted y decirle, pero usted tiene que saber esto, usted no puede permitir que sea el ingeniero que está al frente de eso o el jefe que le diga, usted tiene que saber esto. Por eso les hago el comentario. Acuérdense que yo estoy dirigiéndome a gerentes de talento humano que están haciendo una maestría, por favor. Tú tienes que conocer de esto, no depender de que la otra persona sea la que te diga qué es lo que tú tienes que hacer. La iniciativa debes tomarla tú, por favor, con el apoyo, obviamente, de tu gente especializada en el tema que debes tener en la empresa, ¿ok? ¿Listo? Bueno, jóvenes, eso es. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Saber en qué categoría estoy. Cada trabajador, repito, puedo tener trabajadores en la primera, en la segunda, en la tercera y en la cuarta. Yo en Colechera logré, me clasificaban de la 1 a la 4. Listo. Y sabía claramente quiénes eran de la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Ok? Y ahora, si yo paso una persona a la parte administrativa, a la zona industrial, a trabajar en el área industrial, obviamente me toca reclasificarlo de la categoría 1 a la 3 o a la 4 o la categoría que corresponda. ¿Está claro? ¿Listo? Ok. Listo. Muy bien. Listo. Entonces, por favor, creo que rápidamente he terminado de explicarle
todo lo que tiene que ver con los aportes obligatorios que hay que hacer al sistema de seguridad social integral. Se llama sistema de pensiones, que vimos todo lo que implica el tema de pensiones, ¿verdad? Incluyendo el Fondo de Solidaridad Pensional, los aportes voluntarios, aunque eso no lo pone, ya, pero lo pone el trabajador cuando le dé la gana, pero es bueno que lo sepan, porque en su empresa pueden ir trabajadores a decir, mire, yo quiero hacer aporte voluntario, usted no me puede decir que no sé qué es eso, dígame. No, usted tiene que tener clarito de qué estamos hablando, ¿ok? Listo. Y el sistema de riesgos laborales, ya saben, el sistema de salud también, ¿ya? Y el sistema de riesgos laborales, ya saben que tiene que poner todo la empresa. ¿Quién escoge la ARL? Pregunta importante, ya les dije, en sistema de pensiones, ¿quién escoge el fondo de pensiones? El trabajador. En sistema de salud, ¿quién escoge la EPS? El trabajador, ya les dije por qué. En el sistema de riesgos laborales, ¿quién escoge la ARL? La empresa. Por lo tanto, todos los trabajadores de una empresa estarán afiliadas a la ARL que la empresa decida escoger, ¿correcto? Eso es una autonomía o decisión de la empresa, ¿correcto? Por lo tanto, tú puedes tener trabajadores en varios fondos de cesantía, puedes tener tus trabajadores en varios fondos de pensiones y puedes tener tus trabajadores en múltiples GPS o tantas GPS como ellos quieran tener. Pero en riesgos laborales solo puede haber una ARL para todos los trabajadores, desde el gerente o presidente o CEO de la empresa hasta el último trabajador. No puede haber dos ARL. ¿Ok? Ni cada trabajador que quiera escoger la ARL, ¿no, señor? Ok. El otro descuento que hay que tener en cuenta, o deducción, por favor, que legalmente hay que hacer, es la retefuente sobre los ingresos laborales que está identificado ahí con el número 4.5, ¿correcto? Ok. ¿Esto qué es? Un impuesto anticipado que la ley establece en Colombia para las personas que están generando ingresos en las empresas como empleados o trabajadores. ¿Está claro? Ok. Ahora, ¿esto quién lo establece? La DIAN o el gobierno, a través de la DIAN, que es la entidad del gobierno que recauda los impuestos de este país, la DIAN emite todos los años un decreto donde establece los procedimientos, y cambian obviamente, que normalmente hay modificaciones todos los años. La DIAN establece todos los años, en el mes de noviembre o diciembre, saca un decreto de cómo se va a aplicar la retención de la fuente para el año entrante para todas las personas que están trabajando en las empresas, ¿verdad? ¿Ok? ¿Listo? ¿Qué es lo que deben saber sobre eso? Que la DIAN establece, inclusive son dos procedimientos, ¿correcto? Cada año hay que mirar qué cambios hay y obviamente todos los años hay que empezar en el mes de enero, cuando sale este decreto, coger las personas que te diseñaron el software o la empresa que te maneja, diseñó el software y hacer la parametrización de las modificaciones que hubo para aplicar correctamente lo que la ley exige de cómo se debe aplicar ese impuesto de retención en la fuente sobre los ingresos laborales. Ahora, ¿qué deben saber ustedes en este momento? Conocer los procedimientos de la DIAN sería engorroso y habría que dedicarle horas exclusivamente a ese tema, ¿verdad? De alguna manera, por favor, ¿ya? Les quiero decir lo siguiente, ¿verdad? Por favor, consulten en internet, hay toda la información que ustedes quieran. Yo creo que yo les envié a ustedes en el grupo de WhatsApp una foto del documento que ahora se los voy a mostrar, ¿ya? Que es la cartilla laboral que produce Legis todos los años. Y la sugerencia, la recomendación que les hice es que si ustedes quieren profundizar todos estos temas que hemos hablado, en esa cartilla laboral de este año 2020 encuentran toda la información actualizada y en materia de retención de la fuente contiene la última modificación que hizo la DIAN, o sea, de cómo se aplica la fuente este año, el que quiera conocer esto. Ahora, recomendación, las personas que de ustedes trabajan en el área de gestión humana hoy en las empresas, que son varios del grupo, por favor, ¿ya? Usted debe, si en su empresa no existe ese documento, vale la pena que recomiende, lo gestione, que lo adquieran. Es más, no solo la cartilla laboral que les estoy hablando, sino también hay otra cartilla muy buena que debemos tener en las empresas a la mano, que se llama la cartilla de seguridad social, ¿correcto? Que tiene todo el tema de pensiones, salud y riesgos laborales, y eso tiene mucha letra menuda, muchas normas, muchas cosas, ¿correcto? Que hay que tener a la mano para consulta e irlo leyendo uno, obviamente, cuando lo necesita, ¿correcto? Y ya les decía que sobre el tema de la red de fuentes también en esa cartilla está clarito, ¿verdad? Y hay otra cartilla que les voy a anunciar más adelante que también debemos adquirirla, que es sobre la entidad que se llama la UGPP, que también tiene que ver con la compensación. Pero eso lo dejamos para la próxima, para la charla que vamos a tener mañana ya con todos ustedes, el grupo, ¿correcto? Listo. Lo importante es que deben saber en términos prácticos y para el ejercicio del taller es que la red de fuente hoy en día está estructurada por la DIAN de tal manera que las personas que tengan hoy en día ingresos mensuales que son gravables,
¿ya? ¿Qué es lo único que no es gravable de todo lo que nos paga uno en la empresa? Normalmente, lo fijo, la cesantía, ¿verdad? Lo demás es gravable, ¿ya? Ok, listo. Entonces, digamos que todos los ingresos que usted tiene en el mes, todos los meses, ya incluyendo las prestaciones sociales cuando se pagan, obviamente, ¿ah? Menos la cesantía. Pero todos los ingresos, si suma, si el ingreso que usted recibe por todos esos conceptos gravables de las empresas, que le pagan la empresa, es inferior hoy aproximadamente a 3,5 millones de pesos, afortunadamente usted puede estar tranquilo, o los trabajadores que tengan esa situación, que son bastantes en las empresas, seguramente, no se les quita ningún peso por retención de la fuente, porque la metodología, el procedimiento tiene unas exenciones y unos descuentos y unas cosas que hace que solo comienzan a pagar o a hacer pagar ese impuesto que se llama, es un impuesto anticipado que tienes que pagar por las rentas que tú recibes durante todo un año, ¿correcto? Entonces, el que tenga más de 3,5, obviamente sí ya tiene que preocuparse un poco que le van a quitar plata y tiene que hacer lo posible para disminuir la plata que le van a quitar todos los meses por esa retefuente, ¿correcto? Por eso la gente, entre más plata gana, también les duele que le vayan a quitar bastante plata de retefuente. Los que ganan salario integral se les salen las lágrimas, obviamente, porque ven que le quitan una cuantía importante, ¿ya? Ok. En el caso, ¿qué tienen que saber esto? En el caso, para el taller, pues que ya es, digamos, la actividad, ¿ya? Que ustedes tienen que realizar con carácter prioritario de aquí a mañana, ¿verdad? Mañana martes. Los que no lo han hecho, ya hay 4 grupos que ya me lo enviaron. Usted tiene que saber que en el caso 1 no tiene que hacerle retefuente a ese trabajador, ¿verdad? El caso 2 tampoco, porque no gana un ingreso superior a 3 millones de pesos, ¿verdad? Ok, los meses normales, ¿verdad? Ok. En el caso 3 tampoco, porque es el caso del salario mínimo, que obviamente no llega, ¿no? No supera ese límite de 3,5 millones que hemos hablado. El que sí tiene que aplicar la retefuente o tendría que aplicar es el caso del que gana salario integral, que es el cuarto caso. Como no vamos a poder ver el procedimiento, yo por eso en el cuarto caso, por eso es que pueden entender por qué yo les doy un valor estimado, ¿verdad? De lo que tiene que poner una persona que se gane esos 18 millones de pesos de salario integral, cuánto aproximadamente, no hice ningún cálculo preciso, cuánto aproximadamente ya debe poner o deben descontarle de su ingreso o deben deducirle de su ingreso, ya ese valor por retefuente. ¿Qué hace la empresa? Te descuenta ese dinero el día que ustedes lo hagan y los de ustedes ya le están haciendo retefuente, le descuentan ese dinero y la empresa se lo gira a la DIAN, correcto. Eso no se queda la empresa con esa plata. La empresa es simplemente un intermediario, ya les decía, correcto. Eso es lo que tenemos que saber, por favor. Entonces, me salgo de aquí ya vimos todo el recorrido de este documento de las fórmulas, correcto. Bueno, ¿qué más debemos saber, por favor? Aquí viene algo importante que quiero compartir con ustedes. ¿Qué es lo que quiero decirles? A ver. Okay. Mire, ustedes tienen este archivo que se los envié, creo que se los mostré ya en la conversación anterior, ¿verdad? La primera que tuvimos, y que quedé comprometido en enviárselo porque no lo había enviado en el primer envío de los 11 archivos iniciales. No iba este archivo, lo hice después porque me pareció que era importante que lo anunciara. Mire, reflexión. ¿Para qué es este documento que quiero compartir con ustedes? Para que ustedes tengan una idea, los que no tienen obviamente experiencia en esto y los que lo tienen, seamos conscientes de lo que es lo que significa cuando yo les he venido hablando del costo laboral para una empresa. ¿Cuánto le cuesta a una empresa contratar hoy a una persona? Este ejemplo que ven ustedes ahí es el caso de una persona que contratamos en la empresa y le vamos a pagar el salario mínimo. ¿Están claros? Ok, entonces miren el título de este documento, dice ingresos, deducciones legales y costos laborales relacionados con el salario mínimo mensual legal año 2020. Entonces veamos esto, por favor, que el análisis y las reflexiones y el aprendizaje son muy importantes para ustedes, futuros gerentes, directivos de talento humano, de gestión humana. Uno, tomemos el caso de muchos trabajadores en Colombia que ganan salario mínimo legal, ya sabemos que es 877-803. ¿Qué más va a ganar una persona de esa? El auxilio de transporte mensual, si se le paga en dinero, ya saben que es ese valor que está ahí. Uno podría decir, si ese trabajador lastimosamente no se programa ni a trabajar de noche, o sea, no gana recargo nocturno, no gana horas extras, ni diurnas ni nocturnas en día hábil, y ningún domingo se le programa a trabajar, ese es el trabajador más salado en Colombia que solo gana todos los meses su salario mínimo
y el auxilio de transporte. No tiene ningún ingreso adicional, ¿correcto? Entonces miremos qué pasa con esta persona para llevarlos a decir por qué crear, para un empresario, crear el día que tú tengas tus empresas, crear un cargo, un puesto de trabajo de salario mínimo, mucha gente cree que nada más le cuesta el salario que son los 877. No, se van a dar cuenta que esto pasa de 1.400.000, 500 y puede llegar a ser 600. Si como tengas que, como lo programes y tengas que hacerle pago de recargo nocturno, de horas extra y de domingo, esto puede llegar a 1.6 facilito, mensual. O sea, casi se dobla el valor del salario mínimo, para que vea que no es fácil para un empresario crear empleo en Colombia, ¿correcto? Seamos conscientes de esto, ¿ok? Entonces ya sabemos que el ingreso bruto mínimo mensual es la suma del salario mínimo más el auxilio de transporte, que son 980,657. ¿Qué deducciones hay que hacerle a un trabajador que gane salario mínimo? Mire, hay que hacerle los aportes obligatorios de pensión y de salud. ¿Sobre qué valor se hace eso? Ya sabemos que es el 4%, lo que pone el trabajador, no la empresa. ¿No? Lo que pone el trabajador es el 4% de qué? Del IBC. Y recuerden que el IBC solo es salario, no podemos sumar el auxilio de transporte. Por eso ven ustedes ahí entre paréntesis para que les quede claro que es el 4% de solo lo que es el salario mínimo, que son 800. Y eso da 35,112, lo mismo salud, porque es el mismo porcentaje, que es el 4% sobre la misma base que es el IBC. ¿Ok? Las dos deducciones da 70,924. Listo, entonces viene, ¿cuál es el ingreso neto que recibe el trabajador? El que usted le consigna en su cuenta de ahorro, como le haga la forma de pago. Serían los 980, que es lo bruto, que ya lo vimos, menos las deducciones legales. Ya no hay que hacerle deducción al Fondo de Solidaridad, ¿no? ¿Correcto? No hay que hacerle, tampoco al fondo, al sistema de riesgos laborales, ya vimos por qué, el trabajador solo hace esos dos. Y el Fondo de Solidaridad en aquellos casos que se aplica. Ahora, veamos lo que más me interesa en este momento, ¿verdad? ¿Cuál es el costo de ese trabajador para una empresa que contrate a esa persona sin que lo programe a laborar ni recargo nocturno en días hábiles, ni en domingo, ni horas extras en días hábiles, ni se programa los bingos para nada? Solo trabaja la jornada ordinaria y nada más. Entonces, mire, el ingreso bruto mensual a la empresa le cuesta 980, ¿verdad? Ya vimos de dónde sale arriba del salario mínimo más el auxilio de transporte, como dice ahí. ¿Qué más nos cuesta ese trabajador? Por prestaciones sociales y beneficios, meto la prima, la cesantía, los intereses de cesantía y las vacaciones que tengo que darle todos los años, me cuesta, ¿ya? Eso suma, ¿sí? Ya les digo ahora cómo se calcula eso, da 214,078. ¿Cómo se calcula? Cuando yo digo cómo se calcula, es que no es que me tenga que poner a calcular la fórmula, es un porcentaje que les voy a explicar de dónde sale y es demasiado importante que eso lo sepan. Pero crean en mí, por favor, que se calcula y da 214,078. Esas cuatro cosas, entre primas, cesantía, interés de cesantía y vacaciones. ¿Qué más le cuesta ese trabajador a la empresa? La empresa le cuesta por ese trabajador, por cada peso de salario, tiene que poner 12 centavos, porque el aporte obligatorio para la pensión de ese trabajador es el 12% del IBC de ese trabajador, que ya sabemos que es el salario mínimo, que es 877. El 12% de eso te da 105,337 en términos exactos, con dinero sin aproximaciones, como debemos hacerlo, porque quise hacerlo con los valores exactos. ¿Listo? Ok. Así como te cuesta la pensión del trabajador, tú tienes que pagar por él. La empresa también tiene que pagar por salud. Ya sabemos que es el 8,5% de su IBC, que es el salario mínimo, y da este valor que ven ahí, 74. ¿Qué más le toca poner la empresa? El aporte obligatorio por ese trabajador, por el sistema de riesgos laborales. Y estoy suponiendo, ojo, que está ese trabajador trabajando en una empresa y expuesto a la categoría número 1, que es la de mínimo costo para la empresa, que es 0,522%, ¿correcto? Pero si fuera de categoría 2, 3, 4, 5, ya saben que es un porcentaje mucho mayor. Por lo tanto, esto es apenas un estimado con un supuesto de un trabajador de salario mínimo que no gana recargo nocturno, hora extra ni domingo y que está cotizando por ese trabajo de la empresa en la categoría 1 de riesgos laborales. Todo esto son supuestos, ojo. O sea, esto sería el mínimo. O sea, la empresa, el costo mínimo es este valor. Aportes para fiscales. Ya les había dicho ahorita que los aportes para fiscales también son impuestos por ley, que la ley le impone a las empresas para hacer aportes al SENA, al bienestar familiar y a la caja de compensación, ¿verdad? ¿Cuánto pone al SENA? El 2%, si quieren tomar nota, o los que no saben, no tienen ese conocimiento, al SENA tiene que ir el 2% del IBC de cada trabajo. Todo es sobre el IBC.
El 2, al bienestar, la empresa hace una contribución para que el bienestar haga el papel que cumple. En este país, el 3%. Y a la caja de compensación, el 4%. Es obligatorio que una empresa esté afiliada a una caja de compensación para que sus trabajadores se beneficien de lo que brinda en servicios y productos las cajas de compensación en Colombia, ¿verdad? Es una obligación de las empresas. Por lo tanto, 2 para el SENA, 3 para la caja y 4 para la caja de compensación, perdón, 2 para el SENA, 3 para el bienestar y 4 para la caja, te da el 9. Por eso ven ahí entre paréntesis el 9% del IBC del trabajador, da ese valor que está ahí 79. Y también, por favor, sea la oportunidad de hacer mención a que además de esos costos, la empresa está obligada por ley a darle una dotación a los trabajadores que ganen hasta 2 salarios mínimos, ¿ya? De salario, pues, tienen hasta 2 salarios mínimos, tiene que entregarle una dotación de vestuario y calzado, dice la ley, apropiada a la labor. Por lo tanto, para todos no tienes que darle el mismo tipo de uniformes. Y creo que me entienden perfectamente. Hay uniformes que salen mucho más costosos por la naturaleza de la actividad de un trabajador, ¿correcto? A las personas, a las chicas y chicos que trabajan en un banco, por ejemplo, yo no le puedo dar el misma bata que le doy a las señoras del aseo, por favor. Yo creo que eso es claro, que detrás, más allá del costo, está la imagen corporativa de la entidad cuando ponemos los uniformes a los trabajadores o empleados de nosotros. Es la proyección de nuestra imagen corporativa, ¿verdad? Entonces, ahí no tanto es el costo, sino la imagen corporativa de la empresa. Muy bien. Aquí estoy suponiendo que en materia de dotación de vestuario y calzado, la empresa, bueno, la ley que dice que usted tiene que hacer 3 dotaciones en el año, cada 4 meses una de una unidad de vestido o calzado, de una vez de la parte superior, llámalo camisa, camiseta, ¿verdad? ¿Ya? O vestido, o falda, blusa, como quiera, hombres o mujeres. ¿Ya? Esto es válido para hombres y mujeres, aplica, ¿verdad? Y zapatos, ¿verdad? Calzado apropiado a la labor. Yo estoy suponiendo aquí, estoy haciendo un supuesto, que la empresa se gasta 360,000 pesos por cada trabajador al año. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Listo? Suponiendo en la parte de abajo pongo la dotación de vestuario y calzado se basó en 120,000 pesos cada una de las 3 dotaciones. Como son 3 dotaciones, suponte que en cada una, entre calzado, vestuario y vestuario, se gasta la empresa promedio 120. Hay otros que salen mucho más costosos. Puede haber otro que salga ligeramente más económico, pero yo creo que es un estimativo promedio. 120,000 al año te da 360 y el año después lo prorrateo por mes porque estos son valores promedio mensuales, ¿verdad? Si usted suma todo esto, el costo de los salarios y todo eso, más todos estos costos adicionales, se da cuenta lo que dice aquí, costo laboral mensual de un trabajador de salario mínimo, mire, 1,000,000, casi 1,500,000, sin tener en cuenta que no le pago ni horas extras, ni recargo, ni dominical, nada. Trabaja nada más la jornada ordinaria, lo cual no es muy común. La mayoría de la gente algo genera de ingresos adicionales por horas extras, recargo domingo, sobre todo los que ganan salarios mínimos, salarios bajos, ¿ok? Menos de 2 salarios mínimos, ¿verdad? O hasta 2. ¿Listo? Entonces, fíjense que uno podría sacar, ¿ya? Si yo le digo, calcúleme el costo laboral en porcentaje, ¿qué tiene que hacer usted, por favor, para que me entienda lo que le voy a mostrar? Yo cojo el 1,804,88, que es el que hice estimado para este caso, y lo divido entre el salario básico, el salario que es 877,803. Y ahí le va a dar a ustedes casi un 50% como mínimo, ¿sí o no? Más, ¿verdad? ¿Sí? Quiere decir que el costo laboral en Colombia como mínimo está en 56, casi 60, de 56 en adelante, por ahí está. ¿Está claro? Y repito, este es el caso menos costoso. ¿Ok? Espero que esto sea útil para ustedes, por favor, este archivo que se lo envié en el último envío que le hice en 2 días últimos. Quiero decirle que este archivo con los otros 2, que fue el último envío que le hice de 3 archivos, además de enviárselo a su correo, ya lo tienen también hospedado, esos archivos, digámoslo así, en el aula extendida, en la unidad número 1 lo encuentran si quieren, por favor. ¿Ok? Listo. Bueno, así como les hablé del costo laboral del trabajador de salario mínimo, quiero, por favor, y ahí voy a terminar hoy, demostrarle el mismo archivo donde veíamos, ¿se acuerdan? Lo del Fondo de Solidaridad Pensional
que es la tercera tablita que está en ese documento en Excel. La segunda tabla es lo de los ARL, que ya lo vimos allá, aquí se ve como más bonito con colores, pero es la misma. La que quiero referirme ahora, y aquí termino hoy, por favor, es esta tabla. Esta tabla me parece fundamental, por favor, no la desprecien, sáquenle el provecho y el jugo. Mire que está ahí. Si me entendieron lo que acabamos de hacer con el salario mínimo, aquí tienen una metodología de cómo pueden hacer para determinar el costo laboral de cada una de sus empresas, por favor. ¿Listo? Y aquí se muestra nada más las empresas, el costo laboral de las empresas más tacañas de este país, que son las que pagan exclusivamente lo que la ley las obliga. O sea, pero si usted en sus empresas, que seguramente en las que ustedes trabajan, y ojalá sea así, tienen adicional a lo mínimo legal, que es lo que está aquí, otros beneficios adicionales o prestaciones extralegales o beneficios adicionales, esta tabla usted la tiene que adicionar con todos aquellos elementos que no están aquí, pero que usted lo da en la empresa. ¿Está claro? Que ojalá sea así. Entonces, miren, por favor, para construir esta tabla, ¿qué les sugiero? Ustedes ven arriba, dice factor prestacional empleador. Factor prestacional significa costo laboral para la empresa, ¿verdad? ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Ustedes ven ahí que después de la lineecita en azul oscuro, tienen una información clave para que me entiendan qué se hace a partir de aquí. Usted tiene que definir cuando hace este análisis en la empresa sobre qué base vas a calcular todas las cosas que están enunciadas de ahí hacia abajo. ¿Está claro? La base salarial, como ustedes ven ahí, yo estoy proponiendo que para el caso, por ejemplo, la empresa donde he venido trabajando en los últimos, casi que uno podría decir mi base salarial, es decir, cuál es el costo normal tú que podríamos denominar más o menos fijo que tiene la empresa todos los meses. Que yo puedo decir, mi nómina cuesta aproximadamente 500 millones al mes. Listo. ¿Por qué? Porque digo que entre salario ordinario, miren ahí, dice base salarial. ¿Qué le sumo? ¿Qué considero? Tres elementos. Salario ordinario, tú sabes, si tú le pagas a los trabajadores lo que le estás pagando, tú sabes cuánto cuesta la nómina de los salarios ordinarios. Ahora, si es una empresa que trabaja 24 horas al día, un hospital, una clínica, por poner un ejemplo, para no hablar en las empresas industriales también, y la gente que trabaja normalmente en las noches son los mismos, porque me toca programar por turno, y las horas extras que se ocasionan por vacaciones, por incapacidades, por lo que tú quieras, o por trabajos adicionales, y los domingos que hay que trabajar todos los días, en el caso de la clínica o hospital, yo casi que tengo estimado que el promedio de que se paga por domingo es tanto. Entonces, yo puedo coger que como base, porque es algo normalmente fijo, o tiene un rango muy mínimo de variabilidad, puedo tomar como base la sumatoria que yo tengo en mi empresa de salario ordinario más salario extraordinario, más el auxilio de transporte, que yo sé a quiénes tengo que darle, sobre todo cuando lo doy en dinero. Si no, no lo. ¿Ok? ¿Listo? Si tú estás en una empresa donde los salarios extraordinarios no son constantes, ya ahí tomo como base para hacer el análisis solamente el salario ordinario, como lo hicimos en el caso del salario mínimo que le mostré ahora, ¿correcto? Entonces tú defines la base. En este caso, por favor, entiéndame, la base está considerada por la sumatoria entre salario ordinario más los salarios extraordinarios, que sabemos ya a qué nos referimos, más el auxilio de transporte si lo doy en dinero en la empresa que lo doy en dinero. Listo. Si esa es la base, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular cuánto le cuesta a la empresa adicional a esa base salarial cada uno de las obligaciones que tiene con sus trabajadores, ya sea porque la ley me obliga, que es lo que está ahí, o las cosas adicionales que yo he decidido darle a mis trabajadores, ¿correcto? O estoy obligado por una convención colectiva que he suscrito con un sindicato o un pacto colectivo que tengo con los trabajadores no sindicalizados. Entonces, por favor, miren, ¿cómo entender esto? Lo que está en azul claro son aquellas cosas que por ley hay que pagarle al trabajador. O sea, el beneficiario de esos costos adicionales, obviamente, al salario ordinario, a los salarios extraordinarios y al auxilio de transporte. O sea, todo lo que voy a mostrar es sobre o adicional a la base salarial que está allá, que tiene esos tres componentes. Cesantías, ustedes ven ahí, ¿ya? Que dice 8.33. Si quieren, por favor, háganlo a mano lo que yo les voy a decir para que confirmen y puedan creer en lo que yo les digo, porque eso es válido. ¿A qué equivale la cesantía, por favor? Ya lo hemos dicho. ¿Qué te cuesta de cesantías cada trabajador? Usted tiene que darle a cada trabajador un mes de su salario promedio por cada año calendario que me trabaje. ¿Cómo calculas eso?
¿Cuál es el salario promedio? Ustedes se dan cuenta que el salario promedio para liquidar la prima, y por eso escojo la base salarial eso, porque para liquidar la prima se tiene que escoger lo que gana el trabajador por salario ordinario, más todos los salarios extraordinarios, más el auxilio de transporte. ¿Recuerdan? Listo, por eso lo escojo, porque me parece que es pertinente, adecuado, ¿correcto? Tomar sobre eso. Ahora, ¿cuánto pago yo por eso que gana un trabajador entre salario ordinario, salario extraordinario y auxilio de transporte? Me cuesta pagar en el año un mes de salario por cada 12 meses que me trabaja y le pago, ¿sí o no? ¿Ok? O sea, mientras tú le pagas todos los salarios 12 meses, después de que termina, te toca pagar, te cuesta ese trabajador un mes más, que se llama la cesantía, ¿está claro? Entonces, ¿de dónde sale ese porcentaje que ven ahí? Cojan un mes de salario, ¿verdad? Que es lo que me vale ese beneficio, que se llama cesantía, esa prestación, un mes de salario, y lo divido, me cuesta un mes, cada uno de ustedes le cuesta a su empresa un mes de salario por cada 12 meses de salario que a ti te pagan. ¿Está claro? O sea, a la empresa tú le cuestas uno por cada 12. ¿Ya? Por cada 12 que yo trabajo, me tienes que dar uno más. Entonces, ¿de dónde sale este valor? Dividan 1, significa que es 1, un mes de salario, dividido sobre 12 meses de salario. O sea, ¿ya? ¿Correcto? 1 entre 12 multiplicado por 100, para pasarlo a porcentaje, te da lo que ven ahí ustedes, queridos amigas y amigos, el 8.33%. ¿Está claro? Estos valores, y aquí en el grupo hay 2 o 3 contadores, ¿verdad? ¿Ok? Estos son los valores que un buen contador que sepa de esto, ¿ya? Debe tener como referente para hacer lo que se llama las apropiaciones cada mes. Cuando yo hago el balance general de la empresa, en el mes de enero, por ejemplo, me pasan la nómina de allá del área de gestión humana, la nómina vale tanto, y lo que es salario, esto que ven ahí como base salarial, sobre eso le calculo el 8.33. Listo, y eso es lo que yo tengo que ir apropiando todos los meses, de acuerdo con el pago de la nómina, para que la empresa a final de año sepa cuánto plata tiene que sacar para pagar las cesantías, que ya sabemos, se pagan en el mes de febrero, tal. Pero tienes que tener la provisión para que tú sepas, epa, cuánto ya me está costando la cesantía al cabo de un mes, 2 meses. Cada mes tienes que hacer la provisión del 8.33%. ¿Está claro? Segundo ítem, intereses sobre cesantía. Ok, ya vimos en la teoría, digámoslo así, que los intereses de cesantía equivalen al 12% del valor de la cesantía. Si la cesantía ya teníamos en la formulita de donde calculamos 8.33 de un mes de salario sobre 12 meses de salario. Entonces, si los intereses son el 12% de la cesantía, ya tenemos cesantía, el cálculo anterior, 1 sobre 12, acuérdense que son meses de salario, 1 entre 12 y multiplicado por 0,12. Le estoy aplicando lo que dice los intereses de cesantía, el 12% de 1 sobre 12, que son las cesantías. Y todo eso, para llevarlo a porcentaje, lo multiplicas por 100 y te va a dar el 1,00. ¿Está claro? Por eso entonces las empresas, nuevamente, el área de contabilidad, en los estados financieros, todos los meses usted le pasa la nómina con base en el valor del salario ordinario, lo que vale la nómina esa, la base salarial. Sobre eso le aplico el 8.33, provisión de cesantía para todos los trabajadores, ¿verdad? Y el 1% provisión para pagar los intereses sobre cesantía. ¿Ok? ¿Me sigue? Prima de servicio, por favor. Miren, aparece el 8.33. ¿Por qué? Porque el análisis es similar a cesantía. ¿A qué equivale la prima? Lo decíamos cuando comenzamos a hablar de prestaciones sociales. A que la empresa tiene que reconocerle al trabajador un mes de salario por cada año calendario laborado. Nuevamente, la cesantía también es un mes de salario por cada año. O sea, 1 entre 12 por 100% te da nuevamente el mismo valor que viste en la cesantía, el 8.33. ¿Está claro? Vacaciones. ¿Qué son las vacaciones? Ya sabemos, ¿verdad? Le doy al trabajador. Cada trabajador a ti te cuesta que tienes que pagarle 15 días que va a descansar sin trabajar. Por lo tanto, a ti te cuesta a esa persona sin que te esté trabajando, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ok? Por lo tanto, ¿cómo se calcula eso en términos porcentuales? Como lo ven ahí, ¿ok? Si la cesantía y la prima equivalen, me cuesta un mes, cada uno de ustedes le cuesta a la empresa un mes por cada año que usted trabaja, ¿verdad? De ahí salió el 8.33, 1 entre 12 por 100. Si las vacaciones son 15 días, ¿verdad? 15 días es la mitad de un mes. Si 8.33 te dio 1 entre 12 por 100, que es un mes, las vacaciones, que es medio mes, que sería 0,5 meses, ¿verdad? Que son 15 días,
medio mes, dividido por 12 multiplicado por 100 te da la mitad de 833, que sería 4.16666 o el poco de 6, y yo lo aproximo obviamente a 4.17 para nada más tener que sumar dos decimales. ¿Está claro? Para que sea manejable, comprensible esto. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Listo. ¿Por qué ven que están resaltados en azul las 4 primeras líneas que ven ahí de costos? Porque ese es el costo que asume la empresa y el destinatario de ese beneficio, de esos costos, es el trabajador. Algo importante, por favor, si yo te digo a ti, que si tú me dices, Víctor, me hicieron una propuesta en una empresa de 4 millones de pesos de sueldo. Yo te hago la pregunta, ¿qué te dijeron de prestaciones, de beneficios? No, la empresa me dijo que solo paga lo legal. Lo legal es esas 4 cosas que está ahí. ¿Está claro? O sea, tú no vas a recibir otros beneficios para tu bolsillo, para tu presupuesto de ingreso familiar, más de esas 4 cosas. Hagan una sumatoria de esas 4 cosas. En otras palabras, por favor, vayan familiarizándose con este concepto. ¿Cuál es el factor prestacional como mínimo que recibe un trabajador en una empresa? Sobre tu salario, obviamente. Recuerde que esos son porcentajes sobre la base salarial, o sea, adicional a la base salarial. O sea, en otras palabras, sumen 833 más 1, más 833 más 417 y te da el 21.83. ¿Sí o no? Es más, yo les diría, aproximen eso a 22 y no está mal, no estoy pecando por la aproximación. ¿Y por qué no estoy pecando? Porque cuando usted le da vacaciones al trabajador, el 417 salió de medio mes, 15 días. Y ustedes bien lo saben que cuando la gente disfruta vacaciones, no le pago 15 días, sino mínimo 17 o pueden ser 18, 19 y 20. Por eso aproximar del 21.83 que me da matemáticamente esos 4 al 22 no estoy cometiendo ningún pecado ni estoy haciendo algo inflado. Estoy siendo algo realista. Casi que podríamos decir el factor prestacional, o sea, lo que a mí me tiene que, lo que yo voy a recibir de una empresa que me pague estrictamente lo legal y ningún beneficio legal es el 22% de lo que me va a pagar de salario. Ya, así de sencillo. Por lo tanto, si a ti te dicen que te van a pagar 4 millones de pesos mensuales de sueldo básico, tú debes estimar de una vez cuál es tu ingreso promedio que vas a tener en esa empresa, ¿verdad? A los 4 millones les tienes que tomar el 22%. Ahora, que no lo vas a recibir todos los meses, pero vas a recibir, ya sabes que la prima el primer semestre en junio, la prima del segundo semestre en diciembre, que los intereses de cesantía te lo van a dar en enero de cada año, que la cesantía es un dinero que estudio, pero no te lo entregan a ti, pero está guardado en un fondo de cesantía, ¿correcto? Y que las vacaciones cuando salgas cada año te van a pagar ese dinero. ¿Está claro? Pero equivale tu presupuesto, tú dirías, wow, ¿ya? ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque si yo te dijera, si te fuera a contratar, supongan ustedes, hagamos una simulación, yo las voy a contratar a cualquiera de ustedes y le digo, mira, te queremos hacer esta propuesta, después de haberte dicho que fuiste el mejor candidato en el proceso de selección, demostraste el perfil de lo que la empresa estaba buscando, te ajusta a lo que la empresa estaba buscando y por lo tanto te van a hacer esta propuesta. Le ofrecemos 3 millones y medio de pesos mensual de sueldo básico. Pero yo te digo, pero te quiero informar que nuestra empresa, ya, entre lo legal y lo extralegal, tiene una serie de beneficios, prestaciones que tú vas a recibir y eso equivale al 42%. ¿Está claro? Entonces, la persona que yo te hago esa propuesta, vas a recibir el 42% de, como factor prestacional. Yo te digo, bueno, por favor, estudia esto, míralo con tu familia y mañana, por favor, a las 9 de la mañana como tarde, me respondes si acepta o no la propuesta para hacer el contrato. Tú te vas para tu casa. La pregunta es, ¿te quedó claro la propuesta? Siéntese y tírele número. Puedes hacer esto, 3 millones y medio lo que me propusieron de sueldo básico. Multiplícalo, ¿ya? ¿Qué vas a recibir en el año? Eso por 12, ¿verdad? O sea, 12 veces 12 salarios, ¿verdad? Los 12 meses del año, 3 millones y medio, y súmale, si la empresa te dice que tú te va a dar entre lo legal y extralegal que tiene, todo eso, no importa cómo se llamen, no te interesa en este momento, te dice que todo eso suma al 42%, súmele a tu ingreso anual, que sería 3 millones y medio, si fuera el salario ordinario, por 12, ese es el salario bruto, ¿verdad? De 12 meses. Súmale el 42%, si te dijeron que es el 42% de ese total, ese sería el valor adicional que va a recibir en esa empresa por todo lo que ellas dan, sean los 4 cosas estas legales que vimos, los 4 elementos que ven ahí, cesantía, intereses, primas y vacaciones, más otras cosas que te suman. Que es el 22, quiere decir que esa empresa da el 20% adicional.
¿Sí ven por qué es importante saber que lo mínimo es el 22, lo mínimo legal, las empresas más tacañas, y estoy hablando del sector privado? Para los compañeros y amigos y amigas del sector público, habría que hacer una tabla con todos los beneficios legales del sector público y va a dar un poco mayor porque el sector público, ya les decía en su momento, tiene mayores prestaciones sociales que las que existen en el sector privado. Así que en el sector público esta tabla sería de un valor adicional a este que ven ahí. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Bueno, resulta que lo que está en azul, les decía, en azul claro es lo que va directamente al bolsillo del trabajador. Pero a la empresa no solo le cuesta lo que te pagan a ti, mire todo lo adicional que una empresa tiene que asumir por cada trabajador de la empresa, por cada uno de ustedes en su empresa. Y usted tiene que hacerle deber esto a todo trabajador. Oye, ¿cuánto le costamos nosotros a las empresas? Tiene que hacer una buena reflexión, ¿verdad? Mire lo que paga adicional al 22%, que son los 4 primeros con la aproximación que hicimos. La empresa tiene que pagar por ti, por cada peso de salario que a ti te paga, que es la base salarial que vimos arriba. Tiene que pagar un aporte de pensión por ti todos los meses, ojo. ¿Cuánto equivale? A 12 centavos por cada peso. Por eso ven ustedes ahí lo que decíamos en el sistema de pensiones, ¿cuánto pone la empresa? El 12% de cada peso tuyo. La empresa pone el 12% de tu IBC, y el IBC es lo que es salario, ¿verdad? Menos el auxilio de transporte. Pero digamos que estábamos haciendo algo bastante aproximado. Entonces, por eso ven ustedes que aparece el 12%. ¿Por qué? Porque es el 12% de salario ordinario más salario ordinario, que es el IBC, ¿correcto? Por eso no está mal poner eso. Lo del auxilio de transporte no afecta mucho el cálculo. Y es un cálculo aproximado lo que estoy haciendo, ¿ok? Pero bastante pues, cercano a la realidad, ¿ok? En salud, ¿cuánto tiene que poner la empresa por ti? Por cada peso que nos pagan de salario a nosotros, la empresa tiene que poner 8.5 centavos, 8 centavos y medio, que es el 8.5% de tu IBC, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. Para el sistema de riesgos laborales, la empresa, por tenerte contratado a ti y a todos los trabajadores, tiene que poner de su bolsillo, de su caja registradora, de sus ingresos, todos los meses. Ya estoy poniendo ahí 2.436. ¿Por qué? Miren a la derecha, aparece un comentario con un resaltado y colores. Aquí le llaman, dice, este porcentaje varía de acuerdo con la actividad de la empresa. Ya les decía que para el sistema de riesgos laborales, las empresas tienen que hacer aportes dependiendo de la categoría de la actividad económica. Como son 5 categorías para hacer esta simulación, ¿ya? Coloqué la categoría 3 como para buscar el punto intermedio de la 1 a la 5 es la 3. ¿Ya? Y ese es el valor que está establecido para quienes estén cotizando o aportando para la protección de los riesgos laborales en categoría 3. Si fuera la 1, sería el punto 5. Si fuera la 6, sería, como ya ven en las tablas, 6.96, casi el 7%. ¿Ok? Y eso es todos los meses, ojo. A ver, además de eso, la empresa, ya les decía, tiene que hacer los famosos aportes para fiscales, que ya habíamos hablado de eso, SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caja de Compensación, como lo ven ahí simplificado, ¿verdad? Y recuerden, SENA 2, Bienestar 3, Caja 4, 2 más 3 más 4 da el 9%. Y todo eso, ¿sobre qué se hace? Sobre el IBC, que está arriba cuando dijimos base salarial, salario ordinario, más los salarios extraordinarios, sin meter obviamente el auxilio de transporte en ese caso. ¿Ok? Es bueno el comentario, por favor, miren lo que tengo ahí a la derecha. Y tener en cuenta las últimas reformas tributarias aplicables a este tema. Quiero decirles que en algunas empresas, seguramente, y averígüenlo, sería chévere que me comentara, en cuáles de sus empresas, no a toda la gente, ¿ya? O las empresas dependiendo si son autorretenedoras o no. O sea, la reforma tributaria en Colombia ha venido de alguna manera modificando un poco. Entonces, el 9% lo hacen las empresas que no son retenedoras, ¿correcto? ¿Ya? Y ya, el 9 por nómina. Las otras que sí son retenedoras, la ley ha establecido un mecanismo que se hace con base en los balances, en los estados financieros y eso, pero lo que quiero decirle, lo hagas a través de la nómina o lo hagas a través del mecanismo que la reforma tributaria le impone a las empresas, lo que debe quedarles claro es que por cada persona que tú tengas contratada, tienes que pagar todos los meses algo al SENA, al bienestar familiar y a las cajas de compensación. Digamos que al SENA, el bienestar y la caja viven de los aportes que hacemos en las empresas para que ellas puedan hacer la labor y todos los servicios que nos prestan, ¿verdad? ¿Ok? O que le prestan a la sociedad colombiana, digamos así. ¿Ok? Muy bien. ¿Listo? Es el 9. Y adicionalmente, acuérdense, la dotación de vestuario y calzado, que es un costo básico legal en las empresas mínimo. Yo puse ahí, ¿ya? Que fuera equivalente a un 3.5
por ciento de la base salarial, porque estos porcentajes, para yo poder sumar, tengo que tener todo hecho sobre la misma base. Todos esos porcentajes se supone que están calculados sobre la base salarial, lo que me cuesta sobre la base esa. ¿Está claro? A ver, si yo les dijera que me calculen el costo laboral de la dotación de sus empresas a los empleados y trabajadores, ¿qué tendrías que hacer tú mañana? Si yo te digo, dame ese dato mañana. Ustedes tendrían que reunirse o pedirle el dato por correo electrónico, por lo que quieran, por comunicación electrónica instantánea, ¿verdad? Ok, Aulo, lo que tú quieras que le comunique, que le digas al contador o contadora de tu empresa, porfa, necesito que me digas cuánto se gastó la empresa, nuestra empresa, estoy en el mes de marzo del año pasado, de enero a diciembre, o sea, el año fiscal, cuánto se gastó la empresa en dotación de vestido y calzado a los trabajadores. ¿Qué hace el contador? Entra al estado de resultados, el estado de pérdida y ganancia y mira el rubro, seguramente puede darte el valor de lo que la empresa se gastó en vestuario y calzado durante el año. Suponte que te diga, nos gastamos 780 millones de pesos, por ponerte una cifra. ¿Qué tienes que hacer para traducir eso en un porcentaje para que puedas sumar lo que ves aquí en la tabla? Coge lo que se gastó la empresa por ese concepto, 780 millones, y lo divides entre la nómina anual de la empresa, porque si ese fue el valor anual del año, divides sobre cuánto costó la nómina de esta empresa de enero a diciembre. Entonces él te va a decir, aquí está, la empresa gastó 4.500 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es el porcentaje que vas a poner ahí? ¿De dónde saldría el 3,5? Del valor del costo real de dotación de vestuario calzado en el año, en este caso 2019, dividido por cuánto nos costó la nómina mensual de esto, de salario ordinario, transporte, durante el año 2019. Valores anuales, y lo que da lo multiplicas por 100, que en el caso de esta simulación yo estoy estimando, porque tengo referencia de algunas empresas que está entre 3,5, 4, 5, 6, depende de. Si yo le preguntara a los de Avianca, cuánto es les cuesta la dotación de vestuario y calzado, pues tendríamos que ver la dotación de los pilotos. Ustedes saben, es una dotación que pues la de las azafatas también son vestidos o uniformes que son obviamente de un alto costo, ¿verdad? Entonces le puede salir a ellos un porcentaje mucho mayor de este que ven ahí del 3,5. Este es un valor como promedio de algún tipo de empresa, pero cada empresa tiene que hacer su análisis propio. ¿Listo? Espero que con esto, por favor, si ustedes ven el total, el 57.3, yo no dudo que uno puede estimar que esto va para el 60% para muchas empresas. ¿Está claro? Listo. Si las empresas no cotizan en la categoría 3, ¿ya? Si la empresa, y estas son las empresas más tacañas, ¿ok? Las empresas que son generosas en dar beneficios extralegales, esta tabla se aumenta en tantos filas como beneficios haya. Si yo les dijera, para que simplemente tengan un referente, en el caso Colechera, que hay 4 sindicatos, el factor prestacional, yo lo saqué en la última negociación colectiva que tuve en el 2012-13, está en 125%. ¿Qué significa eso? Que la gente en Colechera tiene tantos beneficios extralegales que, incluyendo lo legal, gana más los trabajadores de la empresa por beneficios legales y extralegales que por el salario, por favor. Ya se imagina. Si yo le dijera que en Ecopetrol el factor prestacional, el costo laboral, perdón, ¿ya? El costo laboral. Bueno, cuando yo hablaba del caso Colechera, lo que reciben los trabajadores daba 130, ¿está claro? Y lo mínimo legal es el 22, ya le digo los 4, porque yo a los trabajadores le hablo lo que usted recibe, no le digo lo que le cuesta a la empresa. Lo que le cuesta a la empresa, ya saben cómo está aquí, es mucho más que lo que reciben los trabajadores, y ahí lo ven en esta tabla, ¿está claro? Eso para decirles que seguramente sería un ejercicio muy interesante, no tiene que ver obviamente con el taller, que ustedes hicieran el ejercicio y después me lo mostraran y podemos compartir y poder saquen el costo laboral, si yo les dijera, de cada una de sus empresas. ¿Está claro? Chévere. Muy bueno. Como reto sería chéverísimo que lo hicieran. Qué bueno. Y una información valiosísima, sobre todo para los que están en el área de talento humano, de gestión humana. ¿Ok? Listo, amigos. Entonces, por favor, creo que me he extendido bastante, no se nos ha interrumpido la charla esta, debe ser que me ampliaron el espacio, no sé qué pudo haber sucedido, pero listo, hasta aquí llego hoy. Y por favor, lo deseable sería que el video que grabé primero, que está identificado como 2, como si fuera la parte 2, pues ya hicimos el primero del sábado, aunque fue de la parte final del sábado, ¿ya?
Y este que estoy grabando ahora, que voy a grabarles, por favor, y lo voy a llamar parte 3 para que vayan en la secuencia. Lo ideal sería que mañana, que nos vamos a ver todos, por favor, ahí sí vamos a estar todo el grupo conmigo, a partir de las 6:15, que necesito hablar con ustedes muchas cosas importantes mañana. Por favor, la idea es que vean estos dos videos, lo vean antes de estar conmigo a las 6, porque no voy a volver a repetir esto, por favor. Ya por eso los tiene, hice el esfuerzo de hacer estas grabaciones, se los voy a mandar, les voy a mandar ahorita, antes de acostarme, los links de estos dos videos para que, por favor, se esperaría que en el día de mañana le saquen el tiempo para, ojalá verlos, aunque sea rápidamente, verlos y escucharlos, obviamente, y tomar las notas que consideren pertinentes. Listo. Buenas noches, amigos, que estén bien, cuiden a su familia. Nos vemos mañana a las 6:15. Listo. Chao.